Este primer encuentro que voy a tener con usted o con ustedes tiene que ver con una como reiteración de los propósitos mm, de la metodología que vamos a utilizar durante el diplomado. Al máximo queremos que esté claro como el propósito y cómo lo vamos a hacer. De esa manera, el tener claridad nos permitirá también una buena participación. Buenos días, Aldemar. Hola, Oscar, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Sí. Bien, Aldemar. Decía que el propósito de esta conversación es poder ratificar, poder confirmar algunos aspectos que van a tener que con los contenidos y con el método que vamos a utilizar durante el diplomado. Algunas cosas ya están dichas en el material que hemos colocado en la plataforma, pero es bueno que lo reiteremos y si hay dudas, inquietudes, las podamos aclarar en esta interlocución. La primera cosa que quiero decir es ¿por qué este diplomado? Hay dos clamores que han dado origen a esta iniciativa. La primera es la realidad que estamos viviendo en este momento en el planeta y por supuesto, hablando de ustedes que están en Colombia, la realidad que está viviendo nuestro país, digamos. Esta realidad la podemos definir, como en otras oportunidades se ha hecho, como con unos signos que llamamos signos visibles, signos de los tiempos, especialmente signos de los tiempos actuales. Signos que podríamos resumir básicamente en una pobreza excluyente, como una realidad que clama, que grita. En segundo lugar, un signo que tiene que ver con la conciencia cada vez más creciente del cuidado de la naturaleza y por la naturaleza, que por supuesto es un clamor que ha venido desde muchos sectores del planeta, pero que fue entendido y asumido por el Papa y que nos han regalado su reflexión en la Laudato Si. Un tercer elemento que constituye un signo de los tiempos actuales es el tema de la corrupción y la crisis de las instituciones. Esto cada vez es más claro como un problema planetario que también clama. Pero también al mismo tiempo se nos muestra como un signo de los tiempos lo que llamamos hoy la solidaridad evangélica. Hay cada vez también más muestras y expresiones en todo el planeta de lo que es una solidaridad realmente evangélica, que no es necesariamente o solamente una actitud asistencialista, sino mucho más estructural y orgánica. Por supuesto, también se nos presenta como otro signo de los tiempos la incertidumbre ante el presente y el futuro. Cada vez más es más dilemática la situación, especialmente para las poblaciones juveniles. ¿Qué pasará? ¿Cómo vivir el presente y el futuro en su vida, en su existencia? Y por supuesto, aparece otro signo de los tiempos, que es la guerra que ya no estamos hablando de una guerra localizada, sino una guerra que se va multiplicando en los diversos espacios del planeta. Finalmente, veríamos otro signo de los tiempos que tiene que ver con la creciente conciencia de la participación de la mujer en la sociedad. Cada vez es más claro este protagonismo y cada vez es más claro también la conciencia de que el aporte de la mujer es definitivo en la construcción de una nueva sociedad. Y como redondeando estos signos, aparece también un signo en el cual se puede mostrar una conciencia creciente, que es el valor de la vida.
aunque la guerra y la corrupción y la violencia amenazan permanentemente la vida, hay al mismo tiempo una creciente conciencia de que hay que defenderla. Entonces, en este contexto de estos signos que aparecen en la realidad, surge la pregunta de qué debe ser entonces el anuncio del evangelio que tenemos que hacer. ¿Cómo hacer ese anuncio del evangelio de manera que responda a esa realidad que se nos vuelve dramática cada vez más y exigente? Y es ahí entonces donde entramos a hacer una definición de lo que es la evangelización que tendríamos que dar a la que estamos de alguna manera desafiados. No sé si con respecto a esta primera parte, antes de entrar a la definición, ustedes tendrían algún comentario que hacer de lo que les he planteado. Lo que he querido hacer es colocar el contexto en el que se va y vamos a entender la evangelización que se quiere proponer y, por supuesto, el método de la educación popular como una manera de realizar esta evangelización. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Entonces, con respecto a esta primera parte de mi intervención, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna resonancia que ustedes quisieran hacer? Me parece muy bueno, Oscar, ese análisis como de los signos que usted plantea, tanto en la parte social, económica, cultural, espiritual que se está viviendo en estos momentos a nivel global, como desde luego poder tener una mirada refrescante para tratar de entender esto desde la doctrina social, ¿no? Y de las apuestas que la Iglesia ha venido planteando para tocar un tema ya no de esa manera asistencialista, sino ya entender como un problema estructural que requiere de la movilización social, de la conciencia social, del empoderamiento ciudadano, ¿no? Sí, muy bien. En este marco, entonces, avancemos. En el marco de la realidad que hemos descrito, se nos plantea la pregunta, entonces, ¿qué evangelización tenemos que hacer? ¿Por dónde tiene que ir la línea de la evangelización? Y podríamos decirlo, aunque en los documentos que ustedes tienen en la plataforma está más desarrollado, pero podríamos decir básicamente que se trata de un esfuerzo por parte de la Iglesia que en primer lugar es seguidora de Jesucristo, por cumplir la misión de llegar a toda la humanidad con el anuncio. Es decir, la evangelización que se nos plantea en esta realidad tiene que ver con el logro, el propósito de que el ser humano, hombre o mujer, lleguen a configurarse otros alter Christus, diríamos, para dar cumplimiento al reino de Dios, reino de justicia, equidad, no violencia, solidaridad y opción por los más pobres. En últimas, una evangelización que promueva una sociedad que contraste, una sociedad querida por Dios. Así, la forma de evangelizar de esta iglesia es a través de una acción pastoral, es decir, una acción que tiene que realizarse de manera orgánica, estructural, transformadora. Si las características del anuncio no llenan como estos elementos, va a ser muy difícil que la iglesia pueda mantenerse siendo significativa, siendo significante en este mundo con esta problemática. No podemos mantener una acción pastoral que no integre en sus propósitos y en sus objetivos una acción que enfrente, incida ante estas problemáticas que hemos indicado. Lo otro es mantener una iglesia que se queda en el terreno de lo religioso, de lo espiritualista, sin ninguna posibilidad de incidir en la transformación de la realidad. Esto para nosotros
y lo van a leer ustedes en lo que dice el Vaticano II, en lo que dice la Iglesia en América Latina y por supuesto en el pensamiento del Papa Francisco. Si ustedes van a acceder, digamos, a documentos que está claramente planteado. Ahora bien, la Iglesia en el Concilio y en América Latina, en el Magisterio y en el Papa Francisco ha sido clara al plantearse frente a estas realidades en una actitud profética capaz y que sea capaz de transformar. El tema es si efectivamente el conjunto de la Iglesia lo va a hacer o no, porque el problema es que no es un tema solamente de los pastores y de la lucidez con que los pastores vean esta realidad. El tema es si los cristianos, si los católicos, los creyentes, pasan de una actitud fundamentalmente de tipo religiosa a una actitud proactiva capaz de incidir en esas realidades, desde sus lugares de trabajo, desde sus lugares de intervención. Ahí está el dilema fundamental y es el desafío más grande que tiene la evangelización en este momento. Hay claridad en el horizonte, hay claridad en la perspectiva que tiene que tener la evangelización. El dilema es si estamos en la disposición, en la capacidad de incidir en esa perspectiva para transformar esa realidad. Ahora bien, además de entender, porque es importante entender de qué clase de evangelización estamos hablando, es importante agregar que esta evangelización tiene que realizarse como un proceso que no se reduzca a una serie de actividades sueltas, desarticuladas, inorgánicas, sino un proceso que pueda garantizar que las transformaciones se van a ir dando de manera gradual, progresiva y continua, que es como el sentido que tiene un proceso. Y de esa manera tendríamos que asumir o recurrir al planteo que hace Bernard Lonergan acerca de lo que tiene que ser el proceso de un grupo o el proceso, en este caso de la Iglesia, con miras a la formación de una conciencia auténticamente cristiana. Bernard Lonergan nos dice que una conciencia auténticamente cristiana tiene que ver con que la persona o el grupo entienda perfectamente cuál es la misión y cuál es la tarea que tiene que realizar. Pero que esa comprensión de la tarea que tiene que realizar, como es la de anunciar a Jesús y el reino, tiene que irse configurando también de una manera gradual, como un proceso. Un proceso que él describe también como un proceso del conocimiento, en donde dice él, en primer lugar, en la persona o el grupo debe conocer la propuesta de la evangelización y en este caso el propósito de fondo de la evangelización debe conocerla de manera perceptiva, sensible, experiencial. Pero también debe pasar a la comprensión y el conocimiento de esa propuesta de una manera analítica, crítica, con elementos de juicio que le permitan explicar y dar razón de lo que está viviendo y de lo que quiere proponer. Para que, habiendo experimentado, dice él, habiendo entendido y comprendido, pueda proyectarla y pueda proyectarse de manera responsable. Esos son los tres elementos que él dice por los cuales debe pasar una persona o un grupo hacia una conciencia genuina, en este caso, una conciencia genuina de su discipulado y de su misión como discípulo. Este proceso, de alguna manera, tiene que ser pensado, tiene que ser diseñado y puesto en práctica. En muchas experiencias que hemos hecho ya, este proceso se ha formulado
de una manera, en un lenguaje comprensible y que está formulado en 3 grandes momentos, en algunas experiencias que hemos visto en América Latina. Entonces se ha dicho que la evangelización tiene que pasar por un momento de sensibilización, por un momento de concientización y por un momento de proyección. ¿De cara a qué? Sensibilización con respecto al ser discipular, sensibilización con respecto a la propuesta que es el reino de Dios. Concientización en la medida en que cada vez esa propuesta sea mejor entendida, mejor comprendida y, por supuesto, perfectamente asumida por cada persona o por cada grupo. Para que eso nos garantice entonces que estas personas o estos grupos que han vivido, entendido y la han comprendido la propuesta, puedan proyectarla en una vida de compromiso, en la transformación de la realidad, pero en un compromiso que tiene como carácter la experiencia comunitaria. Y ahí es donde entra, donde aparece la importancia entonces de que todos los procesos que hagamos en nuestras parroquias o en nuestras instituciones de cara a la evangelización se concrete al final en una experiencia de comunidades de vida cristiana, que es lo que va a permitir que efectivamente el individuo o la persona del grupo se proyecte, porque hay una comunidad que lo impulsa, hay una comunidad que lo anima, hay una comunidad que lo promueve y favorece su compromiso. Y por supuesto, el discernimiento sobre ese compromiso. En la experiencia que hemos tenido se dice, este pensamiento de Lonergan, de cara a la formación de una conciencia, se concreta en nuestros trabajos, en estas 3 etapas que acabo de mencionar. Estas 3 etapas es muy importante que las tengamos en cuenta porque es en donde nos vamos a encontrar después con lo que es el sentido y el método de la educación popular. Porque la educación popular, además de tener un sentido propio, una perspectiva propia, es también un método que ayuda a realizar el proceso de evangelización. Como lo veremos después, cuando avancemos en el tema de la educación popular, veremos cómo su desarrollo está muy articulado a estas 3 grandes etapas que se está proponiendo como proceso de la evangelización y que tienen su base epistemológica en el pensamiento de Bernard Lonergan. Esto es básicamente lo que quería comentarles hoy, porque me parece que es importante que ustedes entiendan a qué realidad responde el diplomado, con qué perspectiva queremos hacer la evangelización y qué proceso debe contener la evangelización que deberíamos hacer en el futuro. Porque es aquí donde se van a articular las dos visiones, la del evangelio y la de la educación popular.